And now we'll have our scripture reading for the morning. So if you have your copy of the scripture, we're going to turn to the book of Philippians. Book of Philippians, that's New Testament. If you get to Matthew, take a right. If you get to Revelation, take a left. Philippians 2, and we're going to read 14 through 16. Esta va a ser la lectura bíblica en el libro de Filipenses, Nuevo Testamento. Si llega al Salmos, gire para la derecha. Si llega a Apocalipsis, para la izquierda. Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículos 14 al 16. I'll start in English. Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent children of God, without blemish, in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. ¿Me prestas tu Biblia en español? Versículo 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que Dios bendiga las palabras. Es una enorme bendición estar aquí en esta mañana. It's an enormous blessing to be here with you this morning. Hemos venido desde muy lejos We've come from far away, y hemos encontrado a nuestra familia. and we've come here and found our family. Aunque estamos en lugares muy lejanos, Although we live in very far away places from each other, somos una sola familia. we are one family. Y es una bendición And that's a blessing tener hermanos to have brothers en todas partes del mundo. in places all around the world. Así que vamos a orar. So let's pray. Padre, te damos gracias por este día. Father, we thank you for this day. Gracias, Dios, por esta hermosa mañana. We thank you for this beautiful morning. Gracias por esta hermosa familia. Thank you for this beautiful family. Te pido, Dios, que bendigas a cada uno, I pray that you would bless everyone, que bendigas sus hogares, that you would bless their households, que bendigas cada cosa que ellos hagan, Señor. that you will bless everything that they do, Lord, Que bendigas esta iglesia that you will bless this church, y que en esa mañana and that in this morning sea tu palabra hablando a cada uno de nuestros corazones. your word will be speaking to each one of our hearts. Dejamos todo esto en tus manos, We entrust all of this into your hands. en el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Estaba pensando esta mañana en muchos amigos I was thinking this morning about a lot of friends, y pensando en cómo muchos amigos han dejado la carrera a mitad de camino. thinking about how a lot of friends have quit the race halfway through. Una carrera que no es fácil. A race that's not easy. Pero también estaba pensando en otros amigos que formaron parte del ejército. And I was thinking about some friends that were a part of the army. Algunos fuimos compañeros de colegio, de escuela, Some of us were schoolmates, y ellos decidieron formar parte del ejército. and they chose to join the army. Y vi a muchos de ellos regresar. And I saw a lot of them come back, Y algunos les pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaste? and some of them I asked them, "Why did you come back? What happened?" Y algunos dijeron, la cosa ahí está muy difícil. Then they said, "Man, things there are really hard. Hay muchas reglas. There are lots of rules. Nos piden hacer muchas cosas. They make us do lots of things." Pero también les dije, But I also said to them, he visto muchos coroneles. I've seen a lot of colonels He visto muchas personas con los puestos más altos, puestos muy importantes en el ejército. at the highest levels of the army. ¿Y por qué no siguieron esa meta? Why didn't you go after that? Y me dijeron, es muy difícil. They said, "That's really hard. Se ve muy bonito. It looks really nice. Es muy bonito ser un coronel, It'd be really alguien muy importante en el ejército. great to have a high rank and be important in the army. Pero para llegar ahí But to get there, hay muchas cosas que pasar.
There are lots of things you have to Hay go muchas through, reglas que obedecer lots of rules to follow, y eso es muy difícil. and that's tough. Y he estado pensando también en algunos cristianos que me han dicho, hermano, es que la vida cristiana es muy difícil. And I was thinking, I've seen a lot of Christian people and say, it's because, brother, the Christian life is hard. Y es que la vida cristiana no es fácil. It's because the Christian life is not easy. Hemos sido llamados para reflejar el carácter de Cristo. We have been called to reflect the character of Christ. La vida cristiana no es color de rosas. The Christian life is not rose-colored. Está llena de desafíos, It's full of challenges, de pruebas, of tests, de luchas of battles, y de momentos en los que quizás nuestra fe va a fallecer. and full of moments where our faith might fall. Así que se requiere compromiso, And so it requires commitment, perseverancia, perseverance, porque aunque es muy difícil, because although it's very difficult, estamos corriendo con un propósito, we are running with a que purpose es alcanzar la vida eterna. to get eternal life. Sí, mi hermano leyó versículos 14 y 16, My brother read verses 14 to 16. pero estaba leyendo los capítulos anteriores I was reading the chapter prior to y, it, y aquí están unas de las cosas de las que les acabo de mencionar, and we find some of the things I just mentioned to you. que para seguir esa línea To follow this path, debemos obedecer algunos mandamientos. we need to follow some Estaba commandments. viendo que en el versículo 2 In the verse 2, dice que debemos de tener un mismo sentir en Cristo, it says that we should have the same mind of Christ, que debemos de vivir en amor y unidad. that we should live in love and in unity. Pero en el versículo 3 But in verse 3, dice que no debemos hacer nada por egoísmo o por vanagloria, it says that we should do nothing out of vanity y que debemos de considerar a los demás como a nosotros mismos. and that we should consider each other more than ourselves. Y eso es muy difícil, ¿verdad? That's really hard. Cuando alguien no nos agrada quizás o hace algo que no nos agrada, When somebody does something that we don't like, una persona que es muy diferente a nosotros, maybe it's someone who is just very different than we are, y ponernos en su lugar puede ser muy difícil. to put them in their place can be really hard. Pero eso es a lo que el Señor nos ha llamado, But that's what God has called us a to, despojarnos a nosotros mismos. to die to self, Debemos de buscar el bienestar de los otros, dice en el mismo versículo 4. to consider one another as greater than yourselves. Esa es parte de la vida cristiana, buscar el bien de mi hermano, que mi hermano esté bien. Is part of the Christian life, to consider how my brother is doing. Y en el versículo 5 hay algo muy interesante que dice que es tener la actitud humilde de Cristo. And in verse 5, we have something really interesting, to have the same attitude as Christ Jesus. Él fue muy humilde, He was very humble. se despojó a sí mismo. He denied himself, Y si emptied himself. y Sorry, si like in vamos al verse 7. versículo 8 dice que debemos de practicar la obediencia a Dios. And in verse 8, we can see the example that we are supposed to follow of humbling yourself, Y reconocer el señorío de Cristo. to become obedient and recognize the lordship of Christ. Saber de que ya no se trata de nosotros, To understand that it's not about me, se trata de Él. it's about Him. Pero para eso debemos de tener una actitud humilde. And to really carry that out, we have to have a humbleness in our attitude. Y saber de que ya no se trata de mí ni de ti, And it's not about me, it's not about you, se trata de Él. it's about Jesus. Así que llegando al versículo 14, So now getting to verse 14, donde dice hacer todo sin murmuraciones, where it says to do all things without grumbling, y la Real Academia Española and the Royal Academy of Spain hace una definición de lo que es murmuración. gives a definition of grumbling. Y es una acción de hablar en voz baja y quejante. It says speaking in a quiet, Un rechazo, complaining voice. un rechazo emocional a la voluntad de Dios. It's a rejection of the will of God. He estado pensando mucho en esta palabra murmuraciones, I was thinking a lot about this word, grumbling, porque es muy peligroso caer en ese ámbito, en esos hábitos. it's a very dangerous habit to fall into. Debo de reconocer que muchas veces he murmurado, me he quejado,
I have to recognize that in my own life I have grumbled a lot. Y es un error caer en esa situación. It's an error to fall into. Debo reconocer que muchas veces he murmurado cuando se me ha pedido hacer algo. A lot of times when I'm asked to do something, I have grumbled inside. Y cuando digo que es peligroso, And when I say it's dangerous, es porque muchas veces creemos o podemos llegar a considerar de que estamos murmurando o rechazando a las personas. it's dangerous because we can think that we're rejecting or saying no to a person Sin saber que estamos murmurando contra Dios, contra algo que Él pide que hagamos. without understanding that we're actually rejecting God and the obedience that we're supposed to have toward Him. Estaba meditando también en las contiendas, And I was meditating also on disputes. cómo muchas veces cuestionamos, A lot of times we question, criticamos we criticize, o tenemos una actitud negativa hacia Dios. or we have a negative attitude about God. Es peligroso caer en esos hábitos. It's dangerous to fall into those kinds of habits. La obra del Señor no se trata de contender, The work of God doesn't have to do with disputes, de cuestionar. the question. Se trata de vivir una vida de obediencia. It's about living a life of Y como dije obedience antes, despojar todo eso que nos afecta. and to get rid of all the things that entangle us. Al llegar al versículo 15 hay algo muy interesante Once we get to verse 15, there's something very interesting. que dice para que seáis. It says, so that you may be. Y eso introduce a las razones por las cuales los creyentes debemos mantener una actitud correcta. So that leads us to the reasons why we should have these correct attitudes. Pero también dice un creyente irreprensible. And it says, you may be blameless. ¿Y cómo es un creyente irreprensible, una persona irreprensible? How can a believer be blameless? Es una persona que tiene un estilo de vida It is a person that has a style of life que agrada a Dios. that pleases God. Así que debemos vivir para Dios, So we should live for God, una vida que le agrade a Él a life that pleases Him, y saber que todo lo que Él nos pide, and to know that everything that He asks of us, que todo lo que hacemos en la iglesia, everything that we do in the church, todo lo que hacemos para nuestros hermanos, everything we do for our brothers, es para Él, it's for Him, solamente para Él. only for Him. Así que el anhelo de Pablo para con los filipenses So the desire of Paul for the Philippians es animarles is to encourage a them que vivan de una manera que reflejaran el carácter de Cristo. to live in such a way that their lives was reflecting Jesus. Y hasta hoy sigue siendo vigente. And that's still in force today. El Señor quiere que vivamos de una manera en que reflejemos el carácter de Él. The Lord wants us to live in such a way that we are reflecting His character. Hay un mundo a nuestro alrededor There's a world around us, y están esperando ver una luz and they're waiting to see light, que brille. a light that shines. ¿Y cómo podemos lograr brillar en medio de la oscuridad? So how can we find a way to shine in the darkness? Hay algo muy interesante en el versículo 16, Something very interesting in verse 16. cuando Pablo menciona la palabra asidos, When Paul mentions the word holding que fast, significa arraigados en la palabra del Señor. that refers to being rooted in the Word of God. Creo que si tú y yo estamos arraigados y permanecemos profundamente en la palabra del Señor, I think if you and I are rooted and profoundly steadfast in the Word of God, vamos a ver resultados. we're going to see results. Porque vivir y permanecer en la palabra Because living and abiding in the Word of God es obedecer lo que Él dice. is to obey what He has Al said, obedecer su palabra, to obey His Word. estamos obedeciéndole a Él. When we obey His Word, we obey Him. Así que este mundo necesita que reflejemos el carácter de Cristo. This world needs for us to reflect the character of Christ. Si permanecemos en su palabra, If we remain in His Word, tendremos un evangelio santo, algo que podamos presentar al mundo. we will have a holy gospel to present to the world, Una palabra viva a living Word que tiene vida that has life y que puede transformar and that can aún transform a los más perdidos. even the most lost person. Así que debemos de permanecer en la palabra So we should remain in the Word y olvidar todas esas cosas que nos impiden, and forget the things that entangle us, murmuraciones,
grumbling, contiendas. disputing. Nada de eso aporta algo positivo al reino de Dios. None of that contributes to the kingdom of God. Hoy en día el mundo tiene mucha necesidad Our world today has a lot of needs. de creyentes que muestren el amor de Dios. They have a need for Christians who demonstrate the love of God. Hay mucha gente con sed y hambre de la palabra de Dios. There are people out there that have a thirst and a hunger for the Word of God. Entonces, en vez de que estemos viviendo con cosas que no aportan al reino de Dios, So instead of living amid things that don't contribute to the Word of God, debemos de pensar en los que están allá afuera. we should think of those that are outside. Ellos necesitan de Dios. They need God. Ellos necesitan de que tú y yo vayamos y les compartamos del amor de Cristo. They need us to go share the love of Christ with Así them. que nuestro enfoque debe ser So our focus should be seguir a Cristo, to follow Jesus, seguir sus mandamientos, follow His commands, seguir su palabra, follow His Word, pero también llevarla allá a los perdidos and take it to the y lost compartirles. and share it with Porque them. así es como termina el versículo 16, Because that's how verse 16 ends. cuando dice, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme, So that in the day of Christ I may be proud de que no he corrido en vano that I did not run in vain y ni en vano he trabajado. or labor in vain. Hermanos, esta carrera no es en vano, This, brothers, this race is not in vain. es con un propósito. It has a purpose. Y aunque parezca difícil And although it seems difficult seguir lo que dice la palabra de Dios, to follow what God's Word says, les aseguro que ha de ser hermoso estar un día frente a Él I assure you it's going to be beautiful one day to stand before Him y que diga, and that He would say, bien hecho, siervo fiel. well done, good and faithful servant. Espero que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. I hope that this has been a blessing to every one of you. Bendiciones. Blessings.